El equipo de Masayuki recibió una solicitud de Yuki para irse. Habían descubierto pruebas de un mercado masivo de trata de esclavos que operaba en Valaquia, una de las pequeñas naciones que rodeaban el reino de Ingracia. Hubo un esclavo afortunado que logró escapar y posteriormente pidió ayuda, lo que hizo necesario despachar una investigación. Existía la posibilidad de que toda la nación estuviera involucrada, por pequeña que fuera. El nivel de amenaza estimado estaba por encima de rango B+, lo que no sería una hazaña fácil incluso para los aventureros más experimentados. Personalmente, quise negarme, pero no pude desafiar la solicitud del patrocinador. Me gustaría que ustedes fueran el cebo, ya que son famosos. Fue la solicitud que Yuki le dio a Masayuki. La tarea era demasiado difícil para que los investigadores la manejaran solos, por lo que quería que el grupo de Masayuki los acompañara. Mientras los investigadores reunían pruebas del comercio de esclavos, el equipo de Masayuki actuaría como cebo para captar la atención de Valaquia. Esa fue la tarea encomendada por Yuki. Incluso una nación como Valaquia no podía subestimar a un aventurero de rango A como Masayuki. Dado que la investigación la llevarían a cabo compañeros de viaje, incluso se podrían denominar unas relajantes vacaciones de trabajo. Masayuki no pensó que habría problemas importantes. Masayuki, aceptemos ayudarlos con esta solicitud. Incluso si esto lleva a la guerra, nuestra fuerza por sí sola sería suficiente para derrocar a una nación tan pequeña. Jinrai proclamó con un fuerte sentido de justicia. Desde su derrota contra Masayuki, su personalidad había cambiado, volviéndose tan heroico que solo se parecía vagamente a su yo pasado. Él tiene razón. Esclavos en esta época, eso es imperdonable. El oponente podría pensarlo dos veces si alguien tan fuerte como Masayuki ha sido enviado. Bonnie no era famoso ni muy conocida. A pesar de ser un otro mundo y poseer una habilidad única, este último probablemente le permitió resistir el acto heroico, pero parecía respetar a Masayuki independientemente. Desde la perspectiva de Masayuki, todavía no podía entender por qué era respetado. En lugar de mostrar un lado respetable, a menudo no soltó más que quejas. Aún así, se confiaban en Masayuki, ya que a menudo le daban muchos consejos, algo que siempre se tomaba en serio, especialmente viniendo de Bonnie, alguien que constantemente lo cuidó. Entonces, naturalmente sus palabras también se convirtieron en el factor decisivo esta vez. Sí, seguiré a Masayuki-sama donde quiera que nos lleve, afirmó Jiu como siempre, aparentemente, manteniendo una fe ciega en Masayuki. Rara vez expresó objeciones, así el equipo de Masayuki aceptó la solicitud y se dirigió al reino de Valaquia. Celebrado en la casa del Salón Real del Reino de Valaquia, fue un baile de lujo al que asistieron la realeza y la nobleza de las naciones circundantes. Masayuki, quien fue invitado al baile, tropezó con una situación tan siniestra que quisiera escapar de la realidad. Pudo presenciar la trata de esclavos en acción. No pudo creer que esto esté sucediendo de nuevo. El solo pensamiento hizo que Masayuki quisiera llorar. Se dirigió al baño y en el camino de regreso, mientras pasaba por una habitación, por pura casualidad, escuchó a la gente susurrar. En realidad, no planeaba escuchar a escondidas, pero terminó haciéndolo de todos modos. Fue entonces cuando vio al hombre que le dio la bienvenida a este país, el conde Braver, y terminó mirándolo a los ojos. Esto complica las cosas, dijo el conde Braver con una sonrisa inquebrantable. No hay mucho que pueda hacer si ya has escuchado la historia. Se instalaron guardias talentosos para que no nos molestaran, pero quién sabía que serían derrotados tan fácilmente. Debo decir que debería esperarse del héroe. Masayuki fue interrumpido antes de que pudiera intentar refutarlo. El héroe no parece estar en su sano juicio, no podemos dejar que escape, derríbenlo. Las personas que estaban hablando con el conde Braver agarró una espada que estaba colocada en la pared y de repente apuñaló al conde. Luego, arrojó la espada y comenzó a gritar frenéticamente a los guardias, tratando de incriminar a Masayuki por este asesinato. Lo que siguió fue demasiado familiar para Masayuki. Jinrai, que estaba a su lado, miró fijamente a los soldados que se agruparon. Jinrai entró en acción mientras se reía con una cara cruel. Al recibir la bendición de Masayuki, sus movimientos fueron casi sobrehumanos. El hombre que apuñaló al conde Braver, el marqués Gossel, miró a Masayuki. Parece que el juego terminó, baja las armas y ríndete, sugirió Masayuki, pensando que el ganador ya estaba decidido. Jinrai ya había derrotado a todos los soldados que parecían haber estado en espera en la otra habitación, pero había subestimado la situación. Héroe tiene la consideración de estar a mi lado. Cualquiera que vea esta masacre estará de mi lado. Los pasos apresurados de la gente que venían a ver la conmoción se podían escuchar en el pasillo.
Este fue el reino de Valaquia. Incluso si la fama del héroe era ampliamente conocida, Masayuki no era nada más que un invitado. Si tuviera que comparar la credibilidad del marqués Gothel, quien fue una figura prominente del país, con Masayuki, entonces la primera sería la mayor. Eso explica la actitud reflejada del marqués Gothel y por qué Jinrai estaba ansioso. Sin embargo, Masayuki no estaba demasiado preocupado. Aunque tenía un montón de quejas sobre todo este calvario, se dio cuenta de que este flujo de eventos era algo a lo que se había acostumbrado. La habilidad única elegida era una habilidad aterradora que siempre guiaba la situación hacia Masayuki, saliendo como un héroe. Esta vez resultó no ser diferente. Los observadores que vinieron a ver la conmoción pudieron ver los rostros de los nobles del reino Valaquia y a los invitados de otras naciones. Al principio, el marqués Gothel los miró rebosante de confianza, pero su rostro rápidamente se distorsionó con consternación. Masayuki-sama, esta persona es un testigo importante, ¿verdad? Lo trataremos ya que todavía está vivo. De repente, Jiu había venido corriendo y había lanzado un hechizo de curación al conde Bravel, y luego se volvió para mirar a Masayuki buscando algo de elogio. Oye hermano, alégrate de que Masayuki sea un buen tipo. Si tuviéramos que dar un testimonio honesto, terminaría siendo castigado por el comercio de esclavos. Sin embargo, si decides seguir ocultándolo, probablemente terminará siendo eliminado por ese tipo de allí. La realidad de la situación golpeó al marqués Gothel cuando escuchó esas palabras salir de la boca de Jinrai, quien tenía una sonrisa astuta en su rostro. Al parecer, asimilando toda la situación y dándose cuenta de que no había escapatoria, decidió darse por vencido. El conde Bravel confesó todo en el acto con la cabeza agachada, y como en el momento justo, apareció el rey de Valaquia. Incluso el clamor de los nobles fue silenciado en presencia del rey y la situación se resolvió. Fue como había esperado Masayuki. Después de eso, la situación se desarrolló rápidamente. La policía militar enviada obtuvo pruebas de la trata de esclavos al registrar las residencias del conde Bravel y del marqués Gothel. Con esa evidencia, pudieron descubrir el sorprendente hecho del que el marqués Gothel era uno de los jefes de una organización ilegal. Pero no terminó ahí. También se descubrió que la base principal de la organización ilegal estaba dentro de Valaquia. La nación se tomó en serio esta situación. La organización ilegal Ortus era un sindicato de esclavos que había sido un espina en el costado de las naciones occidentales y tenía su sede en Valaquia. Este era un problema que el reino simplemente no podía dejar de lado. Los esclavos tampoco eran el único producto que tenía Ortus. Sus ofrendas de armas, escudos, pociones sospechosas, drogas, monstruos y baratijas desde objetos mágicos hasta artefactos se difundieron ampliamente. Era algo que se esperaba de este tipo de organización, pero no era algo que un país pequeño pudiera manejar, así que por eso el reino de Valaquia había decidido incorporar a la Asociación de la Libertad. Estar acostumbrado a que algo sucediera era una mentalidad aterradora, pero Masayuki aún esperaba que las cosas se desarrollaran así. Después de que el grupo de Masayuki, que era de rango A, se involucró, un gran número de aventureros de rango inferior decidieron ayudar con la subyugación del sindicato de esclavos. Combinado con el ejército real de Valaquia, eran más de 2000 hombres, y con Masayuki encabezando el grupo, todos sufrieron el efecto de acto heroico y pudieron obtener habilidades más allá de sus habilidades anteriores. El cuartel general de Ortus también tenía cientos de miembros, entre ellos había matones que podían considerarse igual al rango A, y los monstruos capturados no eran menos peligrosos. Un poder digno de ser nación. Aún así, la organización ilegal Ortus fue purgada por el ejército de subyugación liderado por Masayuki. En verdad, Masayuki no tuvo la oportunidad de hacer nada. Todo lo que tenía que hacer para que ellos ganaran era estar allí, pero no era consciente de ello. El plan de subyugación había terminado en éxito, y así fue como el infame Ortus colapsó. Esta vez también, como se esperaba, incluso si Masayuki no hizo nada por sí mismo, se podría decir que la situación aún mejoró debido a su participación, y el título de héroe de Masayuki se extendió por todas partes, no solo en Ingracia sino también en los reinos circundantes. Hubiera sido bueno que la historia terminara allí. Sin embargo, esta vez hubo un problema más. Resultó que entre los monstruos que Ortus guardaba, no solo había bestias feroces que fueron asesinadas en el acto, sino también algunas a las que no podían matar así.
Esos eran elfos, y el problema era que manejarían a estos elfos quienes, por su parte, esperaban regresar al gran bosque del Jura, pero ellos no podían simplemente liberarlos. La razón de esto se debió a la situación actual del mundo. No había pasado mucho tiempo desde que el gran bosque de Jura fue tomado por el señor demonio Rimuru, y no podían predecir cómo reaccionaría dicho señor de los demonios si los elfos informaran de la crueldad de ser esclavizados por humanos. Para tomar represalias para mostrar su poder, la miseria del reino Farmut era ampliamente conocida. Si incluso una nación masiva como Farmut fue aniquilada, no habría ninguna posibilidad de que un reino tan pequeño como Valaquia pudiera resistir. El rey, que generalmente estaba lleno de majestad, se había escapado de los ojos de los demás para suplicarle a Masayuki mientras lloraba en una habitación privada. Al recibir la solicitud, Masayuki sintió demasiada pena para que él la rechazara y terminó aceptándola. Solo los estamos atrayendo a Tempest, así que probablemente no habrá ningún problema. Ese pensamiento ingenuo fue el comienzo de sus problemas. El héroe Masayuki se dirigía a Tempest. Las personas que escucharon esta noticia asumieron que Masayuki iría allí para derrotar a los monstruos. Este rumor se extendió como la pólvora. Sin embargo, Masayuki no pensó mucho en esto. Supuso que este problema se resolvería por sí solo, como siempre lo había hecho, y en consecuencia adoptó una mentalidad que se había acostumbrado a este proceso. La habilidad única Acto Heroico fue una habilidad terriblemente efectiva, y aunque eso era un hecho indudable, también tenía sus trampas. Eso era igualmente cierto. Masayuki se había vuelto tan seguro de sí mismo que había olvidado este hecho. Después de confirmar sus planes, la comunicación mágica con Yuki terminó. Masayuki informó lo que había sucedido esta vez y discutió su futuro. Debido a que el reino de Ingracia estaba protegido por múltiples barreras, las comunicaciones mágicas solo estaban conectadas a través de transmisiones encriptadas en longitudes de ondas específicas. Fue algo complicado de configurar, por lo que tuvieron que concentrar una fecha de anticipación para que sucediera. Si Masayuki hiciera uso de sus habilidades por completo, incluso los señores demonios no serían algo de lo que temer. Masayuki tocó estos temas con una conversación con los miembros de su grupo. En tal atmósfera, solo Bonnie se mantuvo sensata. Incluso esa mujer terminó derrotada contra el señor demonio Rimuru. Probablemente sea mejor ser cauteloso. Masayuki no conocía a Hinata y tampoco la conoció nunca, pero Yuki, a quien respetaba, parecía tener una muy buena opinión de ella. Si a esta persona Hinata no pudo derrotarlo, el señor demonio Rimuru puede ser más peligroso de lo que imaginaba. Teniendo tales dudas, sintió que necesitaba ser más prudente. Se dice que el señor demonio Rimuru desea ser amigo de los humanos, por lo que probablemente debería abstenerse de atacar primero. No tenemos más remedio que ver cómo responderá antes de actuar. Cualquiera que sea el caso en este momento, desde que la Santa Hinata se reconcilió con el Señor de los Demonios, no hay más nadie que se ajuste al título de héroe sino Masayuki. Después de escuchar eso, Masayuki asintió también. Si todos me prestan su fuerza, creo que podemos vencer al Señor de los Demonios. Pero ahora mismo tenemos que actuar con precaución. Diciendo eso, Masayuki puso su opción en luchar contra el Señor Demonio Rimuru en espera. Habían decidido ver primero cómo iban las cosas. Jinrai, Bonnie y también Jiu, estos tres colegas, eran fuertes como bestias a los ojos de Masayuki. El propio Masayuki no era sorprendentemente, pero la derrota de los tres era impensable. Y así, el grupo de Masayuki comenzó triunfalmente su viaje a Tempest.